Miércoles 22 de mayo del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Ernesto Pazmiño, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. El estado de excepción al sistema de rehabilitación social para prevenir la violencia en los establecimientos carcelarios es incompleto, solo comprende un aspecto del hacinamiento en las cárceles. Lo vamos a analizar y también nos acompañará César Ricaurte, el director ejecutivo de Fundamedios. Los medios de comunicación instan al gobierno a revocar las prácticas monopólicas otorgadas ilegalmente por el gobierno anterior. Un atentado contra el derecho a la libertad de expresión según los propios instrumentos internacionales, la Constitución y la ley. Y también estará Mesías Tatamuez, el presidente del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores, y de la CEDOCUT, la Confederación de Organizaciones Clasistas. Vamos a hablar sobre los desacuerdos de una de las 3 centrales sindicales con las propuestas de flexibilización laboral a propósito de generar nuevas plazas de trabajo. Autoridades estatales, funcionarios y ciudadanos, admiradores de la honestidad y la lucha contra la corrupción de Julio César Trujillo, le rindieron homenaje. La tarde de ayer se cumplieron los honores de Estado al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Es la expresión de dolor por la partida de Julio César Trujillo. Fue la última vez para estar cerca y el último momento para expresarle la admiración por una vida dedicada a la política y al servicio a los demás. Así fueron las muestras de aprecio a cada paso por las principales avenidas del norte de Quito, en las que circuló el cortejo fúnebre que concluyó en la iglesia de la Dolorosa. Ahí ya estaban dispuestos los honores estatales, las bandas policial y del ejército y todas las autoridades. Los policías que cuidaron sus restos durante 2 días se dieron la posta a los militares. La primera bendición, los saludos oficiales y luego los aplausos con que los asistentes homenajearon a Trujillo. René Cova, secretario de la Conferencia Episcopal, ofició la misa de cuerpo presente. El Ecuador entero ha perdido un gran hombre, pero tenemos la certeza de que su ejemplo de honradez, capacidad y entrega serán fuentes de inspiración para mucha gente que lucha incansablemente por el bien de la patria. Tras la ceremonia seguían los honores oficiales. La bandera cuidadosamente doblada fue el símbolo de gratitud del país a la labor cumplida. Y fue el presidente Lenín Moreno quien entregó a Marta Troya, esposa de Trujillo, la Orden Nacional de San Lorenzo. Esta es una condecoración muy particular, es una condecoración que fue creada por los héroes, por los patriotas de 1810, aquellos que dieron el primer grito de la independencia. Es una forma también de recordar el patriotismo de un hombre como el doctor Julio César Trujillo, quien cumplió con la patria y estuvo a la altura de esos próceres de 1810. Era el turno de Moreno y resaltó el legado del presidente del Consejo de Participación. Los derechos laborales, los derechos humanos, la transparencia, la honestidad, el patriotismo, la institucionalidad de la que era tan enamorado. Cerrada la ceremonia, como ingresó, cubierto por la bandera y entre aplausos, Trujillo hizo su viaje final, esta vez hasta su última morada en el Camposanto Monte Olivo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Estefi. Buenos días con todos. El mejor homenaje a la memoria de Julio César Trujillo es que la justicia recupere lo robado, en lugar de que la Asamblea y el presidente claven más impuestos a la ciudadanía, por la crisis económica que causaron los corruptos impunes. Así, de esa manera, no sería inútil su lucha contra la corrupción y por la recuperación de las instituciones democráticas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
El estado de excepción al hacinamiento carcelario contrasta con la inseguridad en las calles por tanto delincuente suelto y en la administración del Estado con tantos delincuentes de cuello blanco impunes y prófugos. Ernesto Pazmiño, director del Servicio de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación, un saludo a todos los ecuatorianos. El decreto ejecutivo 741 en el artículo 1 declara el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social para atender las necesidades emergentes de dicho sistema a fin de precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad como grupo de atención prioritaria. Y de la ejecución del decreto se encarga a los ministros del Interior, de Defensa, de Economía y al director del Servicio de Atención Integral de los PPL, que es usted. ¿Se cumplirá en 2 meses el propósito del estado de excepción? Las tragedias que últimamente hemos visto en las cárceles, el aumento de los niveles de violencia, fundamentan el decreto de excepción del presidente. Con este decreto de excepción lo que pretendemos es solucionar temas urgentes y sensibles. En 2 meses no vamos a solucionar todos los problemas que por años se han mantenido en el sistema carcelario, pero lo que sí se va a dejar sentadas son las bases para iniciar un proceso de rehabilitación social, técnico y sostenible. ¿Qué va a pasar estos 2 meses? Primero, disminuir los niveles de violencia, ojalá acabar las muertes, las violencias en las cárceles. Para eso, el decreto de excepción obliga a la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para controlar el perímetro externo de las Fuerzas Armadas y el perímetro interno de las cárceles por parte de la Policía Nacional. Con esto lo que pretendemos recuperar es la paz, pacificar las cárceles, vivir un sistema de convivencia pacífica al interior de los centros de rehabilitación social. Luego de pacificar las cárceles vendrá un segundo momento, que es incorporar un nuevo modelo de gestión carcelaria que nos permita un sistema de rehabilitación social eficiente. ¿Qué es lo que la ciudadanía quiere? Ahora, pero en efecto, el artículo 2 del decreto ejecutivo precisa que el estado de excepción es para que las autoridades competentes coordinen esfuerzos con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para mantener el orden y prevenir las acciones de violencia. O sea, eso es lo que busca el decreto, parar a la violencia. Entonces, ¿qué se necesita para cumplir el mandato al que usted se refiere de mejorar el sistema? Creo que es algo que no solo sea ocasional para la seguridad. El decreto tiene 2 temas fundamentales. Lo que acabamos de conversar, la movilización de las Fuerzas Armadas para asegurar evitar la violencia al interior del país. Y lo segundo, que es importante decirlo, el presidente de la República dispone al ministro de Finanzas que se ubiquen todos los fondos necesarios para superar los problemas del sistema carcelario. Con esto lo que vamos a hacer es un rediseño del sistema carcelario, un rediseño de las cárceles. ¿Cuál es el grave problema, doctor Pinargote y ecuatorianos? Que hasta el día de hoy, en tantos años de vigencia del sistema carcelario, no se ha hecho una separación que dice la Constitución y la ley. Separar a los sentenciados de los procesados y dentro de los sentenciados separar a los pacíficos de los peligrosos. No pueden convivir, como actualmente sucede, conviven en todas las celdas personas que son acusadas por un delito menor, el arranque. Pero para eso tiene que haber varias cárceles o en la misma cárcel se hace la separación. En las mismas cárceles podemos hacer ese trabajo. Lo que vamos a iniciar es la construcción de talleres para la capacitación laboral, más aulas dentro de las cárceles para que puedan estudiar las personas. Mire, este momento tengo solo 400 personas privadas de la libertad en la universidad, cuando pueden ser 4.000. Ahí tiene que intervenir las universidades, la universidad pública, en su obligación de vinculación con la comunidad, trabajar dentro de las cárceles para proporcionar. Ahora, usted como funcionario responsable del bienestar de los PPL, hace bien en mencionar todo eso, pero todo eso no está en el decreto, o sea, son ideas que usted tiene, y recién advierto que el 14 de noviembre del año pasado, por decreto ejecutivo
del presidente Lenín Moreno se creó el organismo que usted preside. Entonces, ¿qué tiempo usted considera indispensable para desmontar la corrupción existente, el dominio de la delincuencia y los centros de rehabilitación social y poder implementar este plan al que se refiere, que como digo, no está respaldado por el decreto ejecutivo? El decreto de excepción lo que pretende, y se conseguirá eso, doctor Pinargote y ecuatorianos, es pacificar las cárceles, terminar con las mafias al interior de las cárceles. Luego de que tengamos cárceles pacíficas, limpias, tranquilas, viene este proceso de rehabilitación, doctor Pinargote. No podemos incorporar un proceso de rehabilitación en cárceles tan desordenadas, donde todos conviven, donde Pero no hay ¿tiene una alguna idea separación del de los presupuesto, presos. de los recursos que necesita? Porque eso sería importante para ver la factibilidad del plan que usted propone, porque es necesario. Inicialmente está previsto 25 millones de dólares invertirse en la construcción y remodelación de los centros existentes. Posteriormente haremos la separación de las cárceles de los centros de las ciudades. En la mayoría de ciudades del país las cárceles están dentro de la ciudad. Y luego vienen estos nuevos mecanismos de modelo de gestión. Algo que sí quiero anunciarle, señor Pinargote, es de que tenemos la pretensión, la idea de que los centros de rehabilitación social, las cárceles, se conviertan en centros productivos, autosustentables, que los presos se paguen su comida, que los presos se paguen su estadía. ¿Cómo? Trabajando, laborando. No pueden ser 41,000 parásitos que existan en las cárceles sin trabajar. Hay que incorporarles a que trabajen y puedan producir. Eso es lo que la ciudadanía y todos queremos. Pero hasta Gente que eso suceda hay un rehabilitándose. sistema corrupto en que todo cuesta, o sea, todo se consigue, pero todo tiene un precio, todo tiene un costo, y eso va a ser una labor muy difícil de cumplir. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para mejorar el sistema en lo que concierne a la calidad y a la preparación de los guías? Porque ese es uno de los asuntos que está fallando, y por eso se permite que la policía entre a cubrir la seguridad del interior de las cárceles. El objetivo es acabar con la corrupción al interior de las cárceles. Ese es un mal endémico que tenemos que acabar. ¿Qué pretendemos en el decreto de excepción y con los recursos que nos dan? Crear el servicio civil penitenciario, es decir, que los guías pertenezcan a una carrera penitenciaria. Actualmente, señor Pinargote, el guía o el agente de seguridad penitenciaria, como se llama en el código, que tiene 40 años de antigüedad, gana lo mismo que el agente de seguridad penitenciaria que entró hace un mes. Queremos jerarquizar, como la policía, que tengan mandos, que tengan jefaturas, para que exista autoridad dentro de los agentes de seguridad penitenciaria. Entran a la carrera penitenciaria, se les duplica los sueldos, y con eso pretendemos capacitarles en derecho, capacitarles en derechos humanos, en relaciones humanas y sobre todo en ética, para que se acabe la corrupción en las cárceles. Porque su plan es muy ambicioso y es necesario. Pero recién este lunes 20 de mayo, el presidente llenó la vacante de presidente del directorio del organismo técnico del sistema de rehabilitación social, mediante el decreto ejecutivo 747, nombrando a la secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes. Esto significa que sus propuestas para rehabilitar el sistema recién se van a analizar dentro del directorio. Recién el 14 de febrero, como usted nos recordó, doctor Pinargote, se creó el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, que yo estoy dirigiendo. Por eso es que el presidente designa al delegado del directorio de este nuevo organismo técnico del sistema de seguridad social. El directorio se reunirá la próxima semana, que está conformado por 7 ministerios: el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, para trabajar conjuntamente en esto. Pero algo que no quiero olvidar de decir, señor Pinargote: la ley, la Constitución obligan a los municipios, a los gobiernos autónomos descentralizados, para que participen en el proceso de rehabilitación social en cada uno de sus cantones. Es necesario incorporar a los municipios a este trabajo. Y sobre todo, señor Pinargote, ningún trabajo será eficiente si continúa estos groseros niveles de hacinamiento en las cárceles. Por lo tanto, la función judicial tiene mucho que hacer en este caso, orientando, estableciendo como política
política pública que los jueces y fiscales no abusen de la prisión preventiva, que establezcan mecanismos alternativos a la solución de los conflictos judiciales, que establezcan medidas alternativas al uso de la prisión preventiva. La OEA ya nos ha llamado 3 veces al Ecuador la atención por el uso excesivo de la prisión preventiva. No es posible que vayan a las cárceles los que pelean por la violencia social que se produce los fines de semana, alguien que por una pelea callejera produce una lesión a otra persona, va directamente a la cárcel. Eso no Pero es sin embargo hay posible una queja, por ejemplo, en Guayaquil respecto a la inseguridad, de que generalmente todos los delitos son cometidos por delincuentes contumaces que han estado varias veces en la cárcel y que fácilmente los jueces los han liberado. Los que vemos en la televisión y en las noticias que tienen 10, 20 detenciones anteriores son los que cometen estos delitos graves, acusados de violación, de asesinatos. Ahí la justicia sí tiene que actuar adecuadamente. Lo importante es establecer una lucha estratégica contra el delito, persiguiendo a los delincuentes grandes, a los asesinos, a los violadores, a los delincuentes de cuello blanco. Las cárceles están vacías de corruptos, las calles están llenas de corruptos. Esa es una lucha estratégica que debe establecerse desde la función judicial. Es necesaria una política criminal de Estado que determine qué delitos se persigue con más vehemencia, qué delitos merecen cárcel y qué delitos se puede controlar para que no haya reincidencia sin necesidad de la prisión preventiva. Es decir, que ¿usted cree que se necesitaría otro estado de excepción en el momento oportuno para iniciar un plan de esta envergadura? El decreto de excepción dura 60 días, prorrogables por 30 más. Creo que en los 90 días dejaremos sentadas las bases para pacificar la cárcel como primer paso. El decreto de emergencia puedo hacerlo yo como director nacional del servicio, ya para las adquisiciones, para las contrataciones, para continuar con el proceso de rehabilitación social. Porque algo que queremos modernizar en este proceso de excepción en estos 90 días, en estos 3 meses, también es modernizar los mecanismos de control tecnológico en las cárceles, para que ya no ingresen armas, para que no ingresen cuchillos, para que no ingrese droga, que es el negocio que se produce dentro de las cárceles y crea estas mafias que controlan los pabellones, que luchan por el control interno de las cárceles y se producen estos altos niveles de violencia y de muerte en las penitenciarías. Ernesto Pazmiño, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará César Ricaurte, el director ejecutivo de Fundamedios. Las prácticas monopólicas que apoyó el gobierno anterior aún se mantienen vigentes pese a la vulneración de la ley. Regresamos para analizarlo. No se vayan. Este canal expresó su rechazo en un comunicado junto a varios medios de comunicación por el monopolio y el acaparamiento de frecuencias que se está manejando en el país. Una situación que no es nueva, pero que el gobierno de Moreno ofreció cambiar y no lo hace. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, nos acompaña esta mañana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Steffi. Un enorme saludo a toda la audiencia de Ecuavisa. Buenos días. Digo que no es nuevo porque incluso Fundamedios en 2016 y antes denunció cómo un extranjero tenía en ese entonces 87 frecuencias, 17 medios, valiéndose de testaferros para acaparar el espectro. Pero si lo que han venido ofreciendo los gobiernos es democratizar el espectro y la ley prohíbe tener más de una frecuencia, ¿cómo es que más bien el acaparamiento ha ido creciendo con los años? Steffi, lo que se creó es un tramado de empresas ocultas, ¿no es cierto? Muchas de ellas en paraísos fiscales como Uruguay, por ejemplo, para justamente hacer ese acaparamiento de frecuencias. Evidentemente hay una responsabilidad de las autoridades de la época
¿no es cierto?, de prácticamente los 10 años del correísmo, que no solo que permitieron, sino que incentivaron ese acaparamiento de frecuencias. Y solo vale citar, para ilustrar lo que estoy diciendo, revisar el caso de los canales de televisión RTS y Televicentro. Estos... El canal Televicentro fue concesionado de una forma temporal, sin concurso de frecuencias, supuestamente para probar nuevas tecnologías, es decir, televisión digital, pese a que era un canal que estaba funcionando en frecuencias que no sirven para ninguna prueba de televisión digital. Eso se concesionó en un récord de 10 días. Y esa concesión, que iba a ser temporal, que iba a durar unos pocos meses, se ha prolongado ya prácticamente 3 años, desde el 1 de febrero del 2016 hasta la fecha de hoy, sin que exista ninguna acción por parte de las autoridades frente a una acción, a una concesión absolutamente irregular. Y eso por citar un ejemplo. Ahora, en 2017, en otra publicación de Fundamedios, detectaron que Ángel González, a través de 18 empresas, estaba concursando para 104 frecuencias de escala nacional. ¿104? ¿Cómo identificaron que se valía de otras empresas o testaferros para no aparecer? Sí, es increíble que las autoridades realmente no puedan trazar toda la trama de empresas, porque realmente lo que hicimos es rastrear justamente el origen de muchas empresas. Como decía antes, muchas de esas son domiciliadas en Uruguay, pero tienen obviamente filiales acá, es decir, estas empresas locales, creadas muchas veces de forma absolutamente, bueno, utilicemos el término fantasma, porque muchas de estas empresas tenían, por ejemplo, domicilio en hangares abandonados en el puerto de Guayaquil, por ejemplo. Lo que hicimos es justamente rastrear las direcciones, las conexiones posibles entre esas empresas, entre accionistas de esas empresas, entre administradores de esas empresas, y se trazó todo este conglomerado de 18 empresas que estaban concursando por más de 100 frecuencias en este concurso, que afortunadamente ¿cómo se dieron cuenta que estaban conectadas? Fue suspendido por Contraloría. ¿Habían registrado incluso iguales domicilios para varias de las empresas? Correcto, habían empresas que estaban domiciliadas en un mismo domicilio o dirección. Había empresas que compartían administradores, que compartían accionistas, ¿no es cierto? Empresas que en el momento de remitir la documentación para participar en el concurso lo hacían poniendo los mismos correos electrónicos, por ejemplo, o la misma persona, la misma secretaria o que firmaba uno de los documentos, firmaban documentos en otras empresas. Entonces, con la revisión de toda esta documentación, se logró trazar cómo se estaba utilizando este conglomerado de 18 empresas para tratar de captar 109 frecuencias. Y esto se publicó y se lo denunció en su momento. Después hubo reacciones también de Contraloría. Ahora, en 2008, la página de Fundamedios, pero de Fundamedios USA, publicó una carta en la que un grupo de congresistas le pide al presidente Trump investigar a El Fantasma, como se lo conoce, y hacen relación a investigaciones hechas en Guatemala. Recordemos que la misma Comisión Internacional Antiimpunidad de Guatemala investigó el caso de González, también de su esposa. Es decir, son prácticas que se han manejado no solamente en este país, sino en varios países. Así es, el señor González tiene medios de comunicación prácticamente en todo el continente. Aparte de esta carta, Steffi, que usted cita, de congresistas preocupados por justamente este extendido monopolio continental que tiene el señor González, hay que anotar que, por ejemplo, hay denuncias muy serias sobre la captación del señor González de la televisión digital en México, o justamente, como usted citaba, de sus relaciones con los gobiernos enjuiciados, con el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, que están siendo enjuiciadas por corrupción en Guatemala, o la relación que mantuvo hasta hace poco con los hijos del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Entonces, realmente al investigar al grupo, a cómo funciona el modus operandi de este grupo empresarial, lo que vemos es que se
se basa en dos pilares. Por un lado, sus buenas relaciones con los gobiernos, que le permite intercambiar favores con el establecimiento político, y lo otro es que al establecer un modelo de negocios continental, lo que hace es compartir contenido enlatado en cada uno de esos países y por lo tanto reducir los costos al mínimo de mantener esos canales de televisión. Ahora, todo esto, decía, se ha denunciado, César, en Contraloría. Hay informes detectando irregularidades, como en el caso en el que usted se refería, también en la época de Correa, donde más bien creció este acaparamiento del extranjero y de los medios del gobierno, si hablamos de monopolios. Ahora, para sancionar y para corregir, ley no les falta, lo que les falta es voluntad. Fíjese el Arcotel, van cambiando ya 8 directores porque no saben cómo hacer con el concurso de frecuencias y con lo que resolvió ya la Contraloría. En lo de fondo, César, nadie quiere pelearse con el fantasma, y cuando digo nadie me refiero a ningún gobierno. Bueno, evidentemente estamos ante un enorme poder mediático del señor González, en este momento con 4 canales de televisión abierta en el Ecuador, un periódico centenario que funciona en la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Pero definitivamente Contraloría, recordemos que está haciendo un examen especial justamente a la concesión de las frecuencias de RTS y Televicentro. Esperemos que ese informe de Contraloría con recomendaciones vinculantes salga ya en los próximos días. Pero las autoridades de Arcotel, el nuevo presidente de Arcotel, Ricardo Freire, que regresó al Arcotel, yo creo que puede actuar en este momento revisando justamente las resoluciones de Arcotel. Hay casos clarísimos, como decía, esta concesión temporal que se le hizo a RTS, que después se convirtió en Televicentro, y que hicieron todo un juego de cambios de marcas y de cambio de frecuencias. Esas resoluciones de Arcotel pueden ser revisadas de forma inmediata. Esperemos que con este nuevo director, que ya con un nuevo ministro además, que es el señor Andrés Michelena, que es además secretario de Comunicación, sea un caso que la Presidencia de la República en sí mismo tome en sus manos y ponga orden en un sector que está realmente sufrió los embates de la politización durante el correísmo. Además, para acatar tratados internacionales, no solamente hablando sobre derechos de libertad de expresión, sino la declaración de principios cuando habla sobre que las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos. César Ricaurte, el director ejecutivo de Fundamedios, acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Teo. A usted. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar estará Mesías Tatamuez, el presidente del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores, en desacuerdo con la flexibilización laboral acordada en el Consejo Nacional de Trabajo con el propósito de fomentar el empleo. Manténgase en nuestra sintonía. Regresamos. Hay en el Ecuador 5 millones de desempleados y subempleados. La agenda legislativa de la Asamblea Nacional buscará flexibilizar las condiciones de enrolamiento. Se persiguen acuerdos que lleven a ese fin. Mesías Tatamuez, presidente de turno del FUT. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Alfredo. Buenos días, ecuatorianos. Gracias por la invitación. Los primeros acuerdos tripartitos entre empleadores, empleados y gobiernos ya se dieron en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, pero el Frente Unitario de Trabajadores desautorizó a su delegado, que también estuvo de acuerdo. ¿Por qué? ¿En qué se perjudica a los que ya tienen empleo adecuado con estos acuerdos? Gracias por la pregunta, don Alfredo. Nunca hubo tal acuerdo, don Alfredo, porque el delegado que estuvo ahí jamás tuvo esa autorización dentro de este conocimiento que iban a tratar. La propuesta es solo de los empleadores y del gobierno, eso hemos dichole. Para prueba de ello, para que usted conozca y el pueblo ecuatoriano conozca, el día de ayer era de haber una reunión con el ministro del Trabajo y jamás lo hubo.
pedido por él y pedido por nosotros de haber una reunión a las 10:30 de la mañana. Fuimos todo el FUT para discutir sobre y conocer esa propuesta, y el ministro no estuvo ahí y nos dejó que nos reciba otra persona que no conocía nada, ni estuvo este tiempo en el ministerio. Esa es la forma como se quiere tratar estos problemas. Y el documento que contiene tal acuerdo que dicen que está escrito no lo tiene ni el delegado Sarango, que le hemos preguntado nosotros si lo tiene esa copia, y peor nosotros. ¿Cómo podemos decir que conocemos? Por eso hemos dichole al país que no hay tal acuerdo, y así es lo que está. Por ello nosotros creemos que hay que entrar a discutir en la mesa, no por los que tienen ya empleo, don Alfredo, sino por los 5 millones que no tienen empleo. Eso lo saben los empleadores, eso lo sabe el presidente Lenín Moreno. La Organización Internacional del Trabajo considera factible la flexibilización siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores. Al respecto, Patricio Larcón, presidente del Comité Empresarial, precisó lo siguiente respecto a dichos acuerdos. Estamos hablando de que en absolutamente ninguna de estas propuestas estamos dejando de pagar beneficios de ley, el IES, no estamos dejando de pagar horas extras cuando se pasa la jornada laboral de 40 horas, no se están dejando de pagar utilidades, el 15% de utilidades a los trabajadores, no se está dejando de pagar el 13º sueldo, no se está dejando de pagar un 14º sueldo. ¿Dónde volvemos a la precarización? ¿Dónde está entonces el retorno a la precarización laboral? Don Alfredo, ellos han tenido una lotería durante varios años y varios gobiernos. Usted ha de recordar, y los ecuatorianos les recordamos, cuando estuvo el gobierno de Lucio Gutiérrez tuvieron la tercerización, que hicieron una lacra en este país, no afiliaron, no crearon fuentes de trabajo, y peor realmente haber creado dentro de este país empleo. Eso es lo que realmente les recordamos. Tuvieron tercerización, tuvieron troles, tuvieron todo, pero eso es lo que nosotros desconfiamos, y el pueblo ecuatoriano, sí, solo con leyes diciendo que así con parches como ellos la plantean por lo que quiere el Fondo Monetario Internacional, no se hace. Se hace con acuerdos en la mesa. En las 40 horas que ellos están planteando es por no pagar las horas extras, por no pagar el 100% que dice los domingos, como lo dice la ley, o cuando quieren horas extras. Nosotros hemos dicholes, no hay ya para discutir sobre horas, trabajar sobre el cambio de horas, porque en la Constitución ya hay prohibición. Primero hay que hacer reforma en la Constitución. Hemos dicholes, y aquí no es cuestión de pelear, aquí es cuestión de proponer leyes que no perjudique al pueblo ecuatoriano, sino haya desarrollo para el Ecuador. Ahora, el sector empresarial demanda mejorar la competitividad de la producción nacional. ¿Hay algún estudio del gobierno, del Comité Empresarial, de la OIT, que establezca el porcentaje de incidencia de los costos laborales en la competitividad sobre otros elementos, por ejemplo? Mire, en el Ecuador, el gobierno no participó siquiera en la última reunión que fue en Panamá. No participaron para discutir, que se discutió esto. Hasta Estados Unidos, ecuatorianos y ecuatorianas participó. Y el gobierno ecuatoriano no participó dentro de esta reunión. Peor los estudios. Usted ha visto cómo son los estudios que lo hacen aquí. Nosotros hemos dicho que primero el Consejo del Trabajo tiene que ser reglamentado, tiene que ser hecho por una organización técnica a través de la propia OIT. ¿Y qué hemos planteado, don Alfredo, para crear empleo? ¿Quieren crear empleo?
¿por qué no crear turnos de trabajo nuevamente como se creó cuando pasamos a la dolarización? Ahí varias empresas crearon nuevos turnos sin perjudicar a los trabajadores. Pero ahora les ponemos una prueba, don Alfredo. Cerraron varias textiles, Textiles Ecuador, Textiles Pintes. ¿Usted cree que la están defendiendo las propias empresas dentro de esta crisis que están? Pero ellos la cierran y nuevamente las abren con otro nombre y dicen que crían empleo. Esa es la realidad que el gobierno debe de hacer, ese estudio para crear empleo. Y establecer estos contratos de nuevos emprendimientos. Se establece un periodo de prueba de 3 años en lugar de 3 meses, con el fin de que al cabo de los 3 años se logre estabilidad, porque todo emprendimiento nuevo durante los primeros años o no tiene utilidades o muchos de ellos desaparecen. Sobre eso, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes? Mire, la OIT en sus propios reglamentos, en sus propios acuerdos, dice que para el primer contrato de trabajo antes hay que rebajar y no aumentar. Los propios empleadores no están de acuerdo, hemos conversado con ellos. Usted sabe que ahora ya es hasta bachiller un trabajador cuando va a trabajar y ellos plantean y no se ponen siquiera de acuerdo. Unos dicen 1 año, otros dicen 2 años y otros dicen 3 años. ¿Eso para qué es? Para realmente votarlo a un trabajador sin pagarle nada. Eso me parece injusto. Eso es crear empleo ecuatorianos, eso es perjudicar a un trabajador. Nosotros les decimos que por eso, ¿por qué no nos sentamos a trabajar aquí en este país? ¿Por qué la flexibilización, don Alfredo, solo a los trabajadores? ¿Por qué pedir? Mire, en Estados Unidos, en todo caso, ecuatorianos, ustedes están dispuestos a conversar para encontrar acuerdos, siempre y cuando se respeten esos derechos fundamentales. Don Alfredo, en Estados Unidos, aquí están unas láminas que en Estados Unidos les hacen pagar más a los que ganan más. En Gran Bretaña, ecuatorianos, también en Gran Bretaña, aquí están las láminas que les están cobrando. Nosotros les decimos, don Alfredo y ecuatorianos, que se puede discutir para crear empleo, pero que también no perjudiquen a los trabajadores, que aquí hay que sentarse a discutir, pero no para flexibilizar, no para el juego de intereses y que ellos traigan sus capitales al Ecuador. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, don Alfredo. A Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes, gracias también por su sintonía. Mañana continuamos rollando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.